Internet no es una herramienta, es un lugar. No es solo un lugar al que tú vas a difundir tu contenido, sino que bueno, es tu ecosistema. El ecosistema no es un sitio donde simplemente estás, sino que te condiciona por completo. Tradicionalmente, sobre todo en la prensa, el periodista era una persona que escribía lo que creía que era la verdad, lo soltaba en una página y hasta luego. En la época de Internet, el periodista es una persona que está permanentemente en redes sociales en contacto con mucha otra gente que tiene una noción de los hechos o de la verdad diferente a la del propio periodista y está permanentemente luchando por alcanzar una versión todavía más depurada de la verdad. Y el trabajo no termina cuando publicas, sino que inmediatamente después de publicar te vuelve una ola de reacción a lo que acabas tú de publicar, de manera que vas depurando y depurando y depurando esa información o tu opinión o dándote cuenta del sesgo que puedes tener sobre un tema. En fin, es una experiencia mucho más complicada y mucho más satisfactoria si te gusta, si la sabes aprovechar. Y eso se nota también en nuestros contenidos. Yo creo que nos parecemos en la inmediatez mucho más a la radio que a la prensa de papel. Nos parecemos en el lenguaje más sencillo, más coloquial, más a la radio de divulgación que al gran ensayo periodístico escrito. Pero eso no se traduce en superficialidad, al revés, se traduce en que tenemos una manera de ser profundo, digamos, más asequible muchas veces, ¿no? Al ser un medio nativo digital, nuestras dinámicas son puramente digitales, no tenemos que pensar en si mañana sacamos un periódico y si el artículo del periódico es diferente al artículo que llevamos en la web. Nuestros pensamientos son otros, nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones son otras, y se nota mucho, ¿no? Hacemos un periodismo muy cercano a las redes, porque las redes sociales son nuestra furgoneta de entrega, nuestro lugar de encuentro con los lectores y nuestros espacios de ocio y recreo también personales. Entonces, bueno, ahí se forman dinámicas de trabajo muy diferentes a las del periodismo tradicional. Una persona que trabaja en el periodismo digital tiene que saber cómo funciona el ecosistema más allá de tu charca. Tiene que saber lo que pasa en el árbol de ahí, por dónde te puede venir el depredador de la selva de allí. O sea, tienes que tener una noción muy profunda, antropológica casi, de lo que es una sociedad en red, que es lo que permite Internet. Entonces, bueno, pues obviamente no le pedimos a todo el mundo que tenga el mismo conocimiento y la misma profundidad, porque a lo mejor es mejor que gaste su tiempo en otra cosa, en investigar algún tema concreto y no en entender tanto en qué ecosistema se va a desenvolver. Pero lo que no nos permitimos es el desprecio que algunos periodistas sí que tienen a Internet como ese mundillo virtual que ha venido a destrozarnos el trabajo, porque para nosotros es todo lo contrario. Hay mucha gente que cree que el periodismo es una cosa concreta, con una forma concreta. Y no se para a pensar, bueno, a lo mejor sí se para a pensar, pero le da igual, que esa forma concreta obedece a unas necesidades industriales de hace 200 años, normalmente de la prensa. Y que la pirámide invertida no tiene una razón de ser informativa, tiene una razón de ser industrial. Como seguramente me van a cortar el artículo por abajo, tengo que poner lo importante en el primer párrafo, bueno, pues eso es una cuestión industrial de la prensa de papel que se está muriendo. No todo tiene que ser pirámide invertida. Pongo la pirámide invertida porque es como un gran mito del periodismo. Obviamente nadie casi ya escribe en pirámide invertida, pero ese tipo de ideas petrificadas de que los formatos y los géneros del periodismo son y los que son y si no es periodismo, no tiene ningún sentido, ninguno. Nosotros estamos permanentemente probando formatos. Y no creo, por ejemplo, por ser un poco provocador, que un decálogo de 10 claves de la nueva ley de educación sea menos periodístico que un reportaje de 200 páginas sobre la ley de educación. Creo, de hecho, que muchas veces los que nos gusta ser reporteros y nos gusta escribir, porque a mí me encanta hacer 200 páginas, nos refugiamos un poco en el género y en la forma para muchas veces no ser valientes periodísticamente a la hora de ser concisos y señalar
de una manera mucho más clara para el lector determinadas cosas, ¿no? Hay formatos nuevos, novísimos, claro. Tú puedes hacer una gran retransmisión de un evento en directo a través de Twitter, puedes hacer un microinformación en un momento, en un stories de Instagram, o puedes hacer un streaming en YouTube y que te vea más gente de lo que hay en ese momento viendo la tele, en un programa determinado informativo, ¿no? Y todos aquí hemos hecho ese tipo de cosas. Vamos, antes de estar en el diario, es lo que hacía. Y me parece que son nuevos géneros informativos y que no desmerecen absolutamente nada, ¿no? Obviamente, la complejidad y la profundidad que te da un buen reportaje de prensa, pues no te lo da un stories de Instagram, obviamente, ¿no? Pero un artículo escrito en internet con enlaces, por definición, es más profundo que cualquier artículo escrito en papel sin enlaces. Porque te dan mucho más contexto, mucha más información añadida y además se te puede derivar a otro sitio en el caso de que quieras saber más, ¿no? Esta tontería, porque es una tontería, de que Internet es superficial, no se sostiene. O sea, Internet es el medio más profundo. Tú estás viendo la tele y si quieres saber más no puedes. Tú estás escuchando la radio y si quieres saber más no puedes. Tú estás leyendo un periódico y si quieres saber más no puedes. Estás viendo Internet y si quieres saber más puedes estar todo el día sabiendo más. Con lo cual es infinitamente más provechoso informativamente. Nosotros no vemos el periodismo como un gran negocio del que sacar margen de beneficio, y esto no es solo una frase así como para que suene bonito. Hemos vivido muchas décadas donde los dueños de los medios de comunicación eran grandes inversores buscando alta rentabilidad y el periodismo se la daba. Por muchas razones, quizás no muy periodísticas, pero se la daba. Nosotros, como dueños de este medio de comunicación, el 70% de los dueños estamos aquí trabajando, lo que queremos es hacer nuestro trabajo, comer de él, cobrar dignamente, dar empleo, pero sobre todo hacer periodismo. Y el modelo de sostenibilidad está basado precisamente en una relación diferente con el lector, que no es un cliente que paga para leer nuestras noticias, sino que es un ciudadano que comparte con nosotros la preocupación de que el periodismo independiente es necesario. Entonces hemos desarrollado un modelo que llamamos un modelo de socios. La gente nos paga 60 euros al año no para leer la información, sino para que la información se sepa, para que la información sea independiente. Con lo cual no es un modelo que esté desarrollado con muros de pago, sino que es una donación sostenida en el tiempo para que podamos hacer el trabajo de periodismo libre. También tenemos publicidad. Y como hemos subido muchísimo en audiencia en apenas 4 años, pues la publicidad ha subido muy rápido por puras impresiones, ¿no? Pero creemos que el futuro, más que en la publicidad de toda la vida, va a estar más bien en esa relación diferente del modelo de socios con nuestros lectores. El periodismo, a pesar de todo, es periodismo a pesar de la crisis, pero también es periodismo a pesar del periodismo. Es periodismo sabiendo que no lo hemos hecho bien, en general, como oficio durante mucho tiempo. En este país ha habido mucha complicidad entre el periodismo y el poder, ha habido mucha ficción en el enfrentamiento entre el periodismo y el poder, ha habido trincheras mediáticas, ha habido ocultación de grandes corrupciones que todo el mundo sabía pero nadie publicaba. Y más grave que todo eso, ha habido una dejación de funciones a la hora de identificar los clarísimos síntomas de que una enorme crisis nos iba a explotar en la cara. Y nadie quiso decir el rey está desnudo, porque todo el mundo vivía en palacio, pero el rey estaba desnudo. Entonces, cuando hablamos de periodismo a pesar de todo, hablamos de periodismo desde la humildad, de vamos a hacer lo que podamos, sabemos que nos vamos a equivocar todos los días, sabemos que nuestro oficio es el segundo peor valorado en España, de todos los oficios que hay, y sabemos que con todo eso vamos a pedirle a la gente dinero para que nos ayude a remediar algunos de esos problemas. Pues es como pedir demasiado, ¿no? Entonces, nuestro eslogan, en vez de ser grandilocuente, en vez de decir que somos el mejor periódico del mundo, o los más independientes de la tarde, pues es todo lo contrario a la grandilocuencia. Es bueno, pues vamos aquí a hacer un poco de periodismo a pesar de todo, aunque está la cosa muy mal, pero ¿qué vamos a hacer si no? Queríamos partir desde ese punto de vulnerabilidad. Aquí la fuerza madre, en este caso padre, es Ignacio Escolar, que es
uno de los periodistas más importantes de España en cuanto a información política, con un pasado de información tecnológica y muy vinculado a Internet también. Y en un momento determinado hay un gran vacío informativo en España. Se había cerrado el periódico Público, que dirigía Ignacio Escolar. El País ya había empezado su deriva de cambio de línea editorial y la concentración de medios de comunicación era muy fuerte alrededor del poder conservador o del poder financiero, o de las dos cosas a la vez en España, ¿no? Entonces había realmente una demanda social muy fuerte de algo, mínimamente potable digamos, para las capas más progresistas o incluso para la gente más enfadada por la corrupción y por determinadas cosas en España, ¿no? El 15M fue un muy buen indicador de eso, las protestas de 2011, y en mi caso, por ejemplo, yo estuve muy involucrado informativamente en esa cobertura. Entonces, de la mezcla un poco del perfil de Ignacio Escolar y de mi perfil, salió la idea de este medio de comunicación, el diario.es, al que se fueron apuntando luego pues otros amigos y otros periodistas poco a poco. Pues éramos 2 cuando salimos el primer día del diario.es, éramos 10 y ahora somos 70 aquí, y luego hay otros 30 repartidos en diferentes ediciones asociadas locales en toda España, y luego acuerdos y amigos que publican con nosotros por todas partes. O sea que esto es un universo, una especie de Big Bang ha sido, claro. Están en la crisis de crecimiento ustedes. Totalmente, nos duelen todas las articulaciones. Nos duelen todas las articulaciones. Estamos contentos, pero es verdad que el crecimiento siempre es muy difícil de gestionar. Problemas agradables, por supuesto, comparado con la situación en la que están la mayoría de otros medios de comunicación en España, casi todos. Estamos en una situación privilegiada y bueno, por ahora crecemos y a la vez mantenemos la identidad, que es fundamental, más importante que crecer. Creo que el crecimiento por el crecimiento nos llevaría otra vez al mismo problema del que queríamos huir al principio. Nosotros hemos construido un producto digital. La palabra producto pues parece que puede ser un zapato, ¿no? Pero en nuestro caso sí que nos gusta hablar de producto porque son muchas partes de una misma cosa, ¿no? Está hecho de muchas piezas diferentes para tener un impacto sobre la sociedad y que haya gente que le interese y pague. Somos bastante intuitivos porque hasta ahora no nos ha dado tampoco los recursos como para estructurar algunas cosas, ¿no? Tenemos un equipo de vídeo de 2 personas, tenemos un equipo de diseño de 2 personas, tenemos un equipo de programación pensando siempre en temas informativos, tenemos periodistas de datos, tenemos colaboradores que hacen vídeo, que hacen fotografía, en fin, hacemos todo tipo de formatos, pero intentamos ser muy flexibles en el cómo y en el cuándo. Algunas veces es un dolor de cabeza porque si improvisas demasiado te desorganizas, ¿no? Pero intentamos siempre mantener esa frescura de no meternos en grandes proyectos a medio plazo, sino ir iterando, ¿no? Como ir sacando y mejorando productos y mejorando cosas poco a poco. Hacemos, por ejemplo, grandes esfuerzos como recientemente hemos estrenado un especial sobre plantaciones, un especial de investigación donde hemos estado en 5 países y hemos analizado bases de datos sobre qué pasa con la exportación y la importación de cacao, banano, palma africana, café, azúcar, que ha llevado un año esa investigación. Sí, hacemos eso, pero creo que una parte muy diferenciadora de nuestro trabajo está en todo lo contrario, en hacer cosas muy sencillas y muy rápidas, que siendo visuales y siendo multimedia, siendo un vídeo o siendo un gráfico interactivo, son, pues eso, pequeño toque que convierte la historia en algo totalmente diferente, ¿no? Algo interactivo o incluso algo con un punto de humor, con un punto irónico, que a nosotros también nos funciona muy bien. Pues yo diría que lo primero es no heredar problemas que ya no son de esos alumnos. Yo cada vez que voy a facultades, y voy mucho, y doy clases en diferentes máster, y voy cada vez que me llaman a cualquier clase de cualquier profesor de cualquier universidad, porque me gusta, noto que hay como mucha preocupación por parte de los alumnos que te preguntan, ¿no?, al final de tu intervención, y te preguntan por el futuro del papel, o te preguntan por el intrusismo laboral, que son preocupaciones que no son suyas, que se las ha transmitido a alguien, pero no son las preocupaciones de su generación. Y creo que los profesores tenemos la responsabilidad de no transmitirle los demonios de un periodismo que ya no existe.
que ahora los demonios son otros, que las oportunidades son otras, que la crisis nos ha demostrado que creíamos que los problemas del periodismo eran unos, pero no eran esos. Y que probablemente el peor periodismo que se ha hecho en España se ha hecho en los momentos donde más dinero había en periodismo. Y eso es un problema metafísico. Por tanto, habría que enfocar más hacia una idea del periodismo menos vinculada a la idea clásica de la prensa de papel y más vinculada a proyectos independientes donde probablemente acaben trabajando muchas de esas personas, mucho más probablemente que la prensa de papel. Y desde luego las destrezas personales que no son vinculadas a este o aquel programa, WordExpress, Photoshop o al CMS de WordPress, sino destrezas personales que tengan que ver con estar en acción permanentemente, con tener ese músculo entrenado. Hay una gran diferencia entre la gente que durante la universidad ha hecho cosas por su cuenta, ni siquiera en prácticas de universidad, sino por su cuenta, realmente porque les apetece. Una gran diferencia entre eso y la gente que viene y la primera vez que toca una palabra con algo de tensión informativa es cuando se siente en la redacción, ¿no? Yo creo que esa idea de la tensión del periodista tiene que estar antes de terminar la facultad. Y luego, esto no significa que no esté a favor de que haya una información académica fuerte y potente, y creo que la información económica y legal tendría que ser mucho más potente en las carreras de periodismo, ¿no? Creo que formamos en las universidades muchas veces comunicólogos más que periodistas. Gente que sale muy bien preparada para hacer un doctorado. Pero no sé si es eso para lo que nos metimos a estudiar periodismo. A mí me encanta, yo disfruto mucho con Shannon y Laswell y me lo paso muy bien. Me gusta, me interesa, pero no sé si es para eso, para lo que nos metimos a estudiar periodismo. Sobre todo cuando se siguen estudiando estructuras, en muchos casos muy clásicas, que están absolutamente reventadas por todo lo que ha pasado con Internet.